Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con la charla sobre cómo mantener la salud mental en esta época de la pandemia. Bien, el propósito de vida no es el sufrimiento. Vamos a aclarar este punto de esta creencia generalizada en el ser humano, que para mí tiene como un origen en muchas filosofías religiosas, en culturas religiosas, que nos han hablado de que ser buenos es sufrir y que si sufrimos nos vamos a ganar el cielo, ya sea porque si sufrimos harto y entregamos nuestra vida, entonces vamos a ser mártires, y ser mártires es bueno porque nos vamos a ganar el cielo, que si tenemos sufrimiento y pasamos muchas penurias, entonces nos vamos a ganar el cielo, porque es que a los ricos no se les, o a los que están bien no se les permite llegar al cielo, algo así. Yo veo que esas creencias están en diferentes tipos de culturas religiosas, no están en una religión en particular, sino se han difundido a través de los años, se han difundido en el ser humano. Bien, entonces vamos a aclarar ese punto, porque en realidad el objetivo de la vida y el propósito de la vida no es el sufrimiento y pasarla mal. No, el propósito de la vida está ligado con ese propósito de lo que hablábamos del amor, de cada vez estar mejor, de progresar, de aprender a vivir cada vez más tranquilos, más armoniosos. La verdad es que a todos nos incomoda tener que estar viviendo este problema de la contaminación ambiental, del deterioro del planeta, de una manera que el planeta le toca reestructurarse, armonizarse por su cuenta, y entonces vienen todo eso que hablábamos de los terremotos, las inundaciones, los vientos huracanados, todo lo que tiene que ver con todos estos fenómenos naturales, y que para nosotros siempre constituyen un desastre, porque desde luego que son reajustes de la tierra que son fuertes y que nos afectan. Entonces, nosotros, por ejemplo, desconocemos que en esa armonía con el planeta influye mucho no solamente el comportamiento del ser humano, por ejemplo, que está contaminando las aguas, que está arrojando las basuras, que consume de una manera loca, desmedida, plásticos, que no quiere cambiar el uso de los combustibles fósiles sabiendo que son tan contaminantes. Pero si no lo hacemos, pues entonces sí, vamos a seguir viviendo situaciones difíciles y genera un sufrimiento. Entonces, el sufrimiento nosotros mismos lo generamos desde nuestra ignorancia y esa falta de conocimiento de lo que es la verdad, de lo que es realmente apropiado, conveniente, es lo que hace que nosotros, en lo particular, no solamente sufrimos por la situación ambiental, por la situación de salud que estamos viviendo, sino que sufrimos en la vida cotidiana de estados emocionales y de estados mentales que muchas veces son inconvenientes, es decir, que no nos producen alegría, que no nos producen un estado de armonía. Entonces, el objetivo de la vida sí es progresar para que cada día aprendamos a vivir mejor, para que aprendamos a estar más tranquilos, para ser más armoniosos, para poder hacer cambios sin que eso nos moleste, sin que eso sea un problema para nosotros, que nos puedan decir, mira, esto no conviene, y que entonces nos saltemos todos como fieras porque nadie nos puede decir que no. No, sino que vayamos mirando cuál es la bondad de cada cosa que hay que cambiar y lo podamos vivir de una manera apropiada y nos dispongamos a disfrutar de eso, porque en realidad así es como nosotros vamos desarrollando, nos vamos volviendo evolutivamente más avanzados. Entonces, a cada uno de nosotros le corresponde buscar ese camino.
No es cierto que los demás tengan una responsabilidad directa sobre nuestra evolución personal. Desde luego que sí hay una influencia. Si alguien se equivoca con nosotros, pues nos pone en una situación difícil, ¿verdad? Nos genera posiblemente un sufrimiento dependiendo de su equivocación, pero el trabajo siempre es cómo avanzo yo, porque lo que nos llegue a nosotros, así sea originado por los que tomaron una mala decisión a nivel económico global, por ejemplo, por alguien de la familia que nos ha hecho daño, por el jefe que está irritable y nos trata mal, algo así. Siempre el cambio y la mejoría está en cada persona, en cada uno de nosotros. Cómo es que lo enfrentamos, cómo es que lo enfocamos, cómo es que lo miramos, no tanto mirando al otro, sino mirándonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo puedo mejorar? ¿Qué es lo que yo necesito cambiar? Entonces, esa es una responsabilidad individual. Yo no se la puedo pasar a nadie. Mentalmente lo puedo hacer, yo me puedo engañar y decir, bueno, no, yo no avancé, no aproveché mi vida porque es que me hicieron, es que en la infancia mis papás tal cosa, es que mis compañeros del colegio me enseñaron a consumir drogas y yo puedo pasarme la vida entera echándole la culpa a los demás. Pero si yo no me miro y si yo no encuentro la manera de superar todas esas cosas y de darme cuenta que ahí está mi crecimiento, porque nada me llega si no me corresponde a mí, entonces no lo voy a aprovechar, lo voy a pasar y voy a vivir la existencia de una manera en que no la aproveche. Por eso hay mucha gente, muchas veces nosotros mismos estamos perdiendo la oportunidad de la vida porque no avanzamos, no logramos conocernos bien a nosotros mismos, no conocemos bien cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Y entonces, ¿cómo desarrollamos la confianza en nosotros mismos? Si siempre estamos mirando afuera, si siempre estamos buscando a quién culpar. Entonces, es importantísimo lo que les estoy diciendo, de que cada uno tiene esa responsabilidad. Y fuera de eso, hay una singularidad, eso también es súper importante. Entonces, la singularidad es eso que nos hace ser seres únicos e irrepetibles. ¿Cómo se desarrolla la singularidad? Con las experiencias de vida. La singularidad es esa forma como nosotros nos apropiamos de eso que existe en el universo, que es esa posibilidad de cambiar, esa armonía que siempre está en todo. Entonces, ¿cómo me la apropio yo y cómo le doy yo mi propio sello? Y esa particularidad, esa forma como yo expreso lo que estoy recibiendo y lo vuelvo mío, es lo que me hace desarrollarlo de una manera muy personal, muy propia. Entonces no hay dos seres iguales, no hay dos personas que piensen igual en el mundo. No es posible que se dé eso que quieren los regímenes totalitarios, donde creen que a la gente, a todo el mundo lo tienen que poner a pensar igual. Todos tienen que estar de acuerdo con la política que se establece por ese grupo que está imponiéndole a todos los demás su manera de pensar. Porque creen que todos tenemos que comer lo mismo, todos tenemos que opinar lo mismo. Nadie puede ir en contra de lo que opine un gobierno, por ejemplo. Y eso también pasa no solamente en sociedades que tienen esos regímenes, sino también pasa entre nosotros mismos, o en la familia, en el grupo de trabajo, en el grupo de estudio, con los amigos, en todos lados. Entonces tenemos que empezar a aceptar que somos seres singulares y que un mismo hecho puede ser percibido por nosotros de una manera diferente. Entonces a veces resultamos en discusiones unos contra otros, porque no, es que yo lo veo así, es que yo lo experimenté así, yo me di cuenta de tal cosa, y entonces queremos que el otro lo experimente y lo viva de la misma manera y tenga la misma opinión,
cuando el otro lo ha experimentado, lo ha vivido y lo ha interpretado de una manera diferente. Entonces cada uno está mirando ese mismo hecho, pero es desde posiciones diferentes, ¿sí? Y entonces el que está, digamos que el hecho estuviera acá, y yo estoy aquí, yo aquí tengo una visión, pero si yo estoy aquí a este lado, yo tengo otra visión, y de lo mismo. Y así, según en la posición en la que yo me ubique, ¿sí? Estamos viendo lo mismo, pero lo estamos viendo diferente. Entonces de ahí nacen las distintas opiniones. Y eso tenemos que empezar a tenerlo en cuenta para poder reunirnos, para poder empezar a tener armonía entre nosotros, porque si no, no vamos a llegar nunca a acuerdos y siempre vamos a querer estar imponiéndole a los demás nuestras maneras de pensar. Fijémonos, por ejemplo, que hay aspectos colectivos, por ejemplo, que en las familias se comparten y todos tienen que compartir, todos los que forman parte de esa familia tienen unos rasgos que los caracterizan y unas dificultades, por ejemplo, que son comunes, que todos a través de la vida van a tener que pasar por dificultades similares. Pero aunque esos son como, digamos, como lecciones espirituales que se van a tener que vivir a través del grupo familiar, la forma como cada miembro de la familia lo resuelve es diferente, porque cada uno tiene una evolución, tiene una historia a través de la cual ha crecido una serie de experiencias que le han dado su propia visión y que lo tienen en un nivel de desarrollo y que no es el mismo, por ejemplo, de sus hermanos, si lo estamos simplemente observando de cómo funcionan entre los hermanos, o con sus padres, ¿sí? O con los seres más cercanos. Entonces, esa es otra cosa que vamos a tener que tener en cuenta. Entonces, nosotros podemos tener afinidades, ¿sí? Y no solamente con la familia, sino con otros también, pero al mismo tiempo siempre vamos a mantener esa singularidad. Entonces, por eso es que ustedes también con la psicoterapia les pasa lo mismo. Llegan donde un psicoterapeuta y pues puede que no se sientan a gusto, entonces tienen que buscar otro. Y llegan donde alguien y entonces dicen, no, esto era lo que yo estaba buscando, esto es lo que yo necesito, y entonces estoy muy a gusto y bueno, bendito sea Dios que afortunadamente llegué al lugar que yo necesitaba. Entonces, cada uno de acuerdo como a su nivel de desarrollo, que está compuesto de tantos aspectos que hoy en día, digamos, científicamente se conocen algunos. Por ejemplo, digamos, bueno, hoy en día se le da importancia, por ejemplo, a cuál es el linaje, cuáles son como esas tendencias que tiene el linaje en una familia, ¿sí? Entonces, la parte ancestral, entonces, ¿qué influencia podría tener? Ya vimos que la mente tiene una influencia de lo que se va compartiendo en creencias, en mitos, en paradigmas que son procedentes de la familia cercana, por ejemplo, de la sociedad en la que se nació. Si se nació en la costa, si se nació en el interior de un país, de la forma como se ejerce la política en ese país, de la forma como se relacionan sus miembros. ¿Sí? Todo eso va influyendo de lo que esté de moda globalmente. Pero también es muy importante apropiarnos de que nosotros tenemos una historia personal inclusive con la que venimos desde nuestro nacimiento, desde antes ya nosotros tenemos un haber en nuestro ser. Y entonces todo eso se mezcla. E imagínense que cómo vamos nosotros a juzgar a alguien sin conocer exactamente todo lo que ha vivido esas personas. Si nosotros mismos no conocemos todo ese historial en nosotros, todas esas influencias, porque hoy en día nosotros, por ejemplo, yo tengo unas cualidades, ¿sí? ¿Por qué tengo unos defectos? Y yo no conozco toda la plenitud de cómo es que yo
he podido desarrollar esas cualidades. No conozco la plenitud de por qué es que yo todavía tengo que trabajarle a ciertas cosas y en esos aspectos soy débil. Entonces, si nosotros no tenemos ese conocimiento ni siquiera de nosotros mismos, pues mucho menos de los demás. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque vamos a tener que trabajarle mucho a empezar a desmontar los que son los juicios. Nosotros todo lo calificamos. Esto es bueno, esto es malo. Si me dieron en el gusto, si fueron complacientes conmigo, si me trajeron tal cosa que es exactamente lo que yo quería, es que tú eres bueno, o la vida es buena, Dios es bueno, ¿sí? Pero si me llega algo que no me agrada, que me pone en dificultades, que tengo que mirar cómo lo supero, entonces es que el otro es malo, la vida es mala, Dios es malo, Dios no me escucha. Entonces, esa mentalidad, esa forma como tan infantil que tenemos aún, necesitamos irla dejando y necesitamos como ir progresando a ver si maduramos. Porque no hay cosas ni buenas ni malas, nos llega lo que nos corresponde. Y si es algo que es desagradable, es porque ahí tenemos una carencia, porque cuando logremos desarrollar lo que necesitamos, no lo vamos a vivir de la misma manera, no lo vamos a interpretar de la misma forma y no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber resentimiento, no va a haber odio, no va a haber ingratitud, sino al contrario, nos vamos a sentir fortalecidos, nos vamos a sentir agradecidos porque gracias a esa experiencia difícil logré desarrollar este aspecto que a mí me faltaba y ahora yo puedo manejarlo y ahora tengo una cualidad más y ahora yo puedo compartir esas cualidades con los demás y entonces así empezamos a irradiar nuestra luz. Entonces, miren que hay muchas cosas que tener en cuenta. Uno, aprender a observarse. Desde nuestro ser interior, nosotros nos podemos observar el cuerpo, podemos observar la mente y podemos tomar las decisiones que beneficien nuestro ser interno, su propia evolución, nuestra salud corporal y nuestra salud mental. Lo hacemos a partir siempre de las emociones. Por ahí es por donde empezamos a identificar qué necesitamos cambiar. Las emociones no son buenas ni malas. Hay emociones que son displacenteras y otras que son agradables, pero dependen mucho de nuestro estado de armonía. Cuando ya nos corresponde hacer un cambio, empezamos a sentir malestar, porque es importante que haya algo que nos llame la atención para poder hacer los cambios. Y entonces las emociones que llamamos negativas, pero porque siempre estamos calificando negativo y positivo. Pero ese tipo de emociones, sin calificarlas, son útiles, porque son las que nos llevan a movernos. Luego tenemos que reflexionar, empezar a identificar qué es lo que estamos pensando. No es mirando únicamente las emociones porque si no, no hacemos nada. Es como quedarnos con los síntomas de la fiebre y del dolor del cuerpo cuando tenemos una infección. No, tenemos que avanzar a detectar cuáles son esos pensamientos que tenemos y luego el siguiente paso es reflexionar. Ese tipo de pensamiento, ¿por qué puede estar equivocado? Cuando yo logro pensar de una manera apropiada, se me quita el malestar, me actúo apropiadamente, las consecuencias son las convenientes y entonces yo voy avanzando y voy llegando luego al estado de gratitud. Bien, por hoy me voy a despedir, les agradezco de nuevo su presencia, creo que voy a dar otra charla más sobre este tema, pero ya voy a empezar a ser un poquito más específica en algunas cosas. Así que los invito a nuestro próximo video. Los invito a dar manito arriba, a suscribirse y a visitar nuestra página web. Por hoy les deseo todo el bienestar posible y ha sido un gusto estar con ustedes. Que estén muy bien. Hasta pronto.